Anteriormente ya establecimos la diferencia entre los ídolos japoneses de los coreanos. También hablamos de la historia detrás de la creación de ambos estilos y la definición del término idol, así que no dudes en pasar por esos videos para conocer más sobre este tema. Pero antes de continuar, quisiera aclarar que no existe ninguna carrera entre ambos géneros, y en los inicios tampoco se buscaba acaparar y comparar el mercado. Hay que aceptar que para Johnny's, quienes además siempre declararon que el K-pop no presentaba ningún tipo de amenaza, y nunca lo hizo, ya conocían y habían establecido uno de los mercados más estables de la época. Y para el K-pop, encontraron su propio camino a una audiencia completamente nueva y diferente y se hicieron un lugar al lado del mercado japonés. El tema que me gustaría explorar es cómo los ídolos coreanos fueron los que comenzaron a ser mundialmente conocidos y así expandir su género y lograr que la gente los reconociera como los ídolos legítimos, tanto para bien como para mal, y como Japón dejó ir muchas oportunidades mucho tiempo antes por sus propias políticas y cultura que los han llevado actualmente a adentrarse a un medio digital con varios problemas y retrasos. Así que sin más, comencemos. La primera agencia idol de la historia se creó tras la Segunda Guerra Mundial en 1962. Por esta razón, uno de los mensajes con los que la gente más se identificó fue aquellos que hablaban de positividad, trabajo en equipo, la pasión juvenil, el romance y la fantasía, reafirmando el estilo e ideales que la compañía perseguiría y establecería como propios. Para los siguientes años, en los que Japón comenzó a ver un aumento acelerado industrial que permitió un gran crecimiento económico y lo que propiciaría su futuro estancamiento económico, que se dio por el estallido de la burbuja financiera e inmobiliaria en 1980, del que ya hablamos con mayor profundidad en este video de aquí. Sin embargo, a pesar de la difícil situación económica de Japón, el país también vio un gran crecimiento en el lado del entretenimiento, tanto de televisión como videojuegos, manga y sobre todo música, en donde los ídolos eran los que alentaban con un mensaje positivo a la sociedad y se encontraban cargados de un nacionalismo y apreciación cultural fuerte, atrayendo un sentimiento de pertenencia que caracterizó a los ídolos nacionales, un símbolo nacional y una representación que les permitió separarse como país del régimen militar estadounidense en el que estuvieron por 6 años tras el final de la Segunda Guerra Mundial. Por su lado, Corea, tras la salida de Japón de Corea después de esta misma guerra, Corea sufrió varios movimientos sociales y militares que van desde la separación con el norte y otros varios movimientos que establecieron y solidificaron la democracia del país. Obviamente, nada de esto fue de manera pacifista, por lo que los jóvenes encontraron en la música la manera de desafiar al gobierno y criticar las prácticas que afectaban principalmente a la sociedad. Así, para los 90s, nacieron grupos como Sotaji and The Boys, que alcanzaron una gran popularidad y censura por los fuertes mensajes de crítica social que acompañaban con un género nuevo dentro del país, formando así las primeras bases fundamentales de lo que sería el K-pop musicalmente, como la combinación de ritmos contemporáneos como urban y rap, que sería prominente en los primeros grupos ídolos de este país. Otro de los aspectos que impulsarían ambos géneros por caminos separados fue su relación con los extranjeros. Para Japón, su relación con los extranjeros siempre ha sido más recluida, debido a que son un país conocido por su colectivismo en vez de individualismo. De acuerdo a los propios japoneses, carecen de habilidad de comunicación, que les genera miedo a la hora de encontrarse con alguien completamente diferente a ellos. Y por otro lado, debido a las fuertes normas sociales que mantiene a su sociedad controlada y todas las reglas sociales que se deben seguir como mínimo, hacen que los extranjeros encuentren difícil adaptarse a su sociedad y sentirse bienvenidos en ella. Hace algunos años, era casi imposible para artistas visiblemente diferentes adentrarse al mercado del entretenimiento japonés. Si bien sí había bastantes artistas extranjeros, pocas veces se generaba un intercambio cultural mayor. En el caso de los ídolos, siempre ha habido algunos cuantos birraciales. Aún así, pocos lograron debutar. Es más recientemente que varios han logrado una fama mayor. Entre ellos, Marius Jo, Kusama Richard Keita, Koji Mukai, Raúl, Jessie, Kento Nakajima, Junta Nakama, todos ellos de Starto, Ryosuke Kaz de Color Creations, Lena de Jersey, Sophie y Lily de Chunin Candy y Akina Itaki del grupo femenino Faki, por mencionar algunos. Por otro lado, Corea no tuvo problemas en aceptar extranjeros, a pesar de la larga historia de conflictos con sus vecinos. Desde un inicio comenzaron a buscar talento en otros países, como China y Tailandia. Ídolos extranjeros como Han-in y Yomi de Super Junior, Victoria de FX, o casos como Eric de Shinhwa, Park Jung-hyun y Danny An de G.O.D. o Ailey,
que eran coreanos pero habían nacido o crecido en otros países y hablaban otro idioma. Fueron los que comenzaron a normalizar su inclusión en variados grupos y formando relaciones culturales dentro de la propia Corea. Si bien no todo fue color de rosa, durante mucho tiempo hubo muchos problemas graves de racismo, xenofobia, maltratos y discriminación, y desigualdades laborales y de derechos entre los integrantes extranjeros, que con el paso del tiempo y cada vez más extranjeros, incluyeron artistas de todos los continentes. Con esto comenzaron a crear la ola Hallyu, expandiéndose a países como Japón, China y gran parte de Sudamérica desde los 90s. Fue debido a esta vasta variedad que también abarcaron un mayor rango musical, mucho más grande, que dieron una mayor expansión al género idol y forzaron una competencia dentro del género que benefició a la calidad y creatividad de la música y los grupos, logrando un intercambio cultural a través de los propios gobiernos. No solo culturalmente, Corea fue mucho más abierta a adaptarse a medios modernos y permitir la inclusión de la audiencia extranjera. Desde un inicio, la gran mayoría de grupos coreanos comenzaron a subir videos musicales originales a sus propios canales de YouTube y, por otro lado, grandes cadenas de televisión como KBS agregaron subtítulos al inglés de la gran mayoría de su programación, como dramas y programas de variedades. Con el constante crecimiento del K-pop, también comenzaron a adaptar sus plataformas para permitir la interacción con un público extranjero. Además, a diferencia de las fuertes medidas antipiratería de las agencias japonesas como Johnny's, las ligeras restricciones de Corea respecto a derechos de autor permitieron que todo tipo de contenido coreano se compartiera y se viralizara, tanto en redes sociales como en YouTube, incrementando así muchísimo más su popularidad. En cambio, Japón hizo todo lo contrario. La gran mayoría de artistas, sobre todo los ídolos, se mantuvieron fuera de servicios digitales por décadas, y la traducción de media y el acceso a su música se debía compartir de manera privada con fans de otras partes del mundo, no solo cerrando su exposición, sino que además dificultaba acceder a su contenido y requería de bastante dedicación para seguir tus grupos japoneses favoritos. Pues además, si de alguna manera alguna agencia encontraba tu blog o página web, ten por seguridad que sería dada de baja inmediatamente. Esto también propició un interesante fenómeno. Si bien el K-pop globalmente es más reconocido, sus números no se comparan para nada con el poder, influencia, dedicación y trayecto que los ídolos japoneses tienen, pero únicamente en Japón, quienes pasan completamente desapercibidos en una audiencia internacional, pero te sorprendería su capacidad y trayectoria. Otro aspecto importante fue la accesibilidad para fans extranjeros, acudir a conciertos locales coreanos, a diferencia de los conciertos japoneses, a los que es casi imposible asistir a menos que tengas una membresía de fanático, y más recientemente, una identificación oficial japonesa. Además, recientemente, el significado de idol ha perdido mucho de su verdadero significado debido al K-pop, borrando elementos importantes como el verdadero trabajo de los ídolos y el mensaje que deben entregar, suplantándolo por ideas erróneas de perfección que destruyen el entero propósito de ser un idol. Este tema ya lo hemos desmenuzado cuidadosamente en otros videos que te recomiendo que veas para entender lo que significa ser un ídolo. Y si bien Japón fue de los primeros países lejanos en tratar de adentrarse a otro mercado, su propia introversión limitó el intercambio cultural que Corea terminó haciendo más adelante, no solo con conciertos de sus artistas, sino un intercambio de media y cultura a través de las propias embajadas de varios países. Así, con la convicción de llegar a otras audiencias, el mercado musical coreano permitió la expansión de su género a través de diferentes métodos, como la difusión en redes sociales y plataformas de streaming, que facilitó el acceso y acercamiento a este género musical. En cambio, Japón, a pesar de ser los primeros en incursionar en otros mercados, mantuvieron todo exclusivamente dentro del país, impulsando el favoritismo únicamente dentro de Japón. Ha sido recientemente que Japón ha comenzado a integrarse a los medios modernos como YouTube o Spotify, además de incluir más idiomas en sus publicaciones y con los propios artistas para acercarse a otras audiencias. En resumen, Japón entregaba un mensaje más nacionalista, inspirador y positivo, y por el otro lado, Corea representaba la rebeldía y entregaban una crítica social. Además, los japoneses son más reservados con los extranjeros, a diferencia de Corea del Sur, que permitió la inclusión de extranjeros para integrarse a otros mercados internacionales. En Japón, sus fuertes políticas contra piratería dificultaron que la gente accediera a su música. Corea del Sur se adaptó rápidamente a medios digitales, facilitando la expansión del género. Japón además limitó el acceso de todo tipo de contenido exclusivamente a su país, haciendo más difícil que nuevas audiencias consumieran sus productos, algo que Corea impulsó gracias al intercambio cultural con otros países, facilitando el acceso a su media.
Con esto no estoy diciendo que alguno de los géneros sea mejor, pero no podemos evitar comparar la infinidad de veces que el J-pop y sus ídolos dejaron pasar muchas oportunidades de alcanzar otras audiencias y expandir su género. Y no es como que grupos japoneses no tuvieran un alcance global. Durante años, cientos de diferentes grupos y artistas hicieron giras globales con gran importancia. Grupos como The Gazette, Baby Metal, One OK Rock, Scandal, Kyary Pamyu Pamyu, Jin Nakanishi o L'Arc en Ciel recorrieron varias partes del mundo con giras bastante exitosas y han logrado algún tipo de viralidad y reconocimiento fuera de Japón. Pero desde luego, ninguno ha sido como tal grupos idols. Por su parte, los ídolos coreanos han ido cosechando con el paso de los años audiencias bastante leales a tal punto que son capaces de cargar con la carrera de un artista, incluso fuera de su propio país, logrando una constancia que les ha permitido acercarse a más y nuevos consumidores, estableciendo el estilo del K-pop como un género bastante reconocido. Pero ahora es tu turno. ¿Por qué crees que el J-pop nunca logró una popularidad en el extranjero como el K-pop? No se olviden en pasar por el canal para descubrir nuevos videos y participar en las encuestas para futuros proyectos. También, si deseas apoyarme aún más, puedes visitar mi página de Ko-fi o Patreon y disfrutar de los beneficios exclusivos, si así lo deseas. Espero que se encuentren muy bien, cuídense mucho y nos vemos hasta la próxima.